discúlpenme que no había una falla en el internet y no los podía escuchar. Asambleísta, ¿se encuentra en Guayaquil o se encuentra en Quito? Me encuentro en Guayaquil. Ah, ok. Le iba a preguntar a ver cómo había visto el tema de la Gasca, pero bueno, se encuentra en Guayaquil No, y vamos. terrible, terrible. Bueno, lo vi en las noticias y me pareció algo horroroso realmente, como de película de terror. Sé que hay unas personas desaparecidas, al menos ayer en la noche vi a una persona que había rescatado pues a su mascota, pero que decía que su prima estaba desaparecida de lo que pude ver y realmente me pareció terrible las imágenes, Sí, realmente perturbadoras. es una verdadera tragedia. Bueno, mil gracias, gracias por atendernos. Lo que nos concierne con la asambleísta Natalie Viteri es hablar sobre el proyecto de la seguridad presentado por el Ejecutivo, que contiene 46 artículos y reforma 6 leyes. Me gustaría saber, por ejemplo, una de estas partes que contiene este artículo se divide en 7 títulos. El primero, que no reforma ninguna ley, contiene las normas que regulan el uso progresivo de la fuerza para militares, policías y guías penitenciarios, con los principios que la regulan y con los 5 niveles hasta el uso de armas letales. Ustedes, como asambleístas de la bancada del Partido Social Cristiano, ¿cómo han observado este proyecto de ley de seguridad? ¿Cuál es la postura con respecto Bueno, a esto? la postura del Partido Social Cristiano siempre va a ser estar a favor de la ciudadanía y como hemos dicho, nosotros teníamos proyectos que habíamos propuesto al que era en aquel entonces candidato a la presidencia y ahora presidente de la República. Vengan las normas, perdón, los proyectos de ley de quien vengan, sean de la presidencia de la República o de cualquier bancada. No es con quién se vota, sino sobre qué se vota. En este caso, si el proyecto de ley del presidente presentado es un proyecto favorable a la ciudadanía, pues nosotros no tenemos ningún problema. Hemos revisado o estamos revisando el proyecto de ley presentado. Hay algunos artículos o muchísimos, por decirlo de alguna forma, Ajá. que ya se encuentran en las actuales leyes vigentes. Hay otros donde se ha creado un nuevo delito, un nuevo tipo penal que se establecería como delito en el COIP, que es los actos de terrorismo en los centros de privación de libertad, como él lo denomina, que lo aplicarían como el artículo 366.1 a continuación del 366 en el Código Orgánico Integral Penal. Aunque no estuviera ese artículo, de todas maneras, todos los actos que se han cometido dentro de los centros penitenciarios contra otros reos o contra otras PPLs, igual pueden ser sancionados porque son actos de homicidio o de asesinato o de desmembramiento contra otras personas, contra otros PPLs, que pueden ser sancionados, que pueden ser juzgados por la Fiscalía, iniciarse la indagación previa, la instrucción fiscal y luego el llamamiento a juicio, es decir, pueden ser de todas maneras tratados. Ellos los han puesto como un nuevo tipo de delito penal y también asimismo la delincuencia organizada ya Ya tiene una estamos sanción, ¿no? reconociéndolo así exactamente y lo que se trata es supuestamente con este proyecto es de darle una ayuda a la fuerza pública para que no sea tratada dentro del COIP como el resto de los ciudadanos, en lo que yo estoy de acuerdo cuando se dice por parte tanto del Ejecutivo como del resto de autoridades que no es posible que un policía que está con otro tipo de actitud cuando sale a la calle, diferente del resto de los seres comunes o de los ciudadanos, De los que ciudadanos cuando salimos a civiles. la calle no estamos para salir a perseguir o a estar atentos si es que se comete un delito, no. Ellos salen con esa actitud en busca de la persona que esté cometiendo un acto contrario a la ley. Ellos no Entonces, ustedes pueden han ser logrado tratados. analizar todo este paquete de reformas que ya envió el Ejecutivo. ¿Cuáles se han logrado revisar todo? Y me gustaría saber particularmente, por ejemplo, cómo ven el tema de la propuesta del uso progresivo de la fuerza para militares, policías y guías penitenciarios.
El uso progresivo de la fuerza, como lo tienen aquí puesto, está exactamente igual como consta en, en todas las normas, en el de la fuerza policial, en el reglamento de la fuerza policial. Entonces, Está para como ustedes, este proyecto de ley no tiene nada nuevo, no presenta nada nuevo, de no es acuerdo a que lo no que usted me presenta está nada nuevo, comentando. presenta es, por ejemplo, que en el caso de la policía que se encuentre en una situación de estas, de ser acusado, se le pondrá a un abogado que lo ayude y que él tiene la opción de escoger si es que es de la Defensoría Pública, si es que es un abogado del ministerio o un abogado de los que están establecidos en esto, este nuevo tipo penal que ellos denominan a la delincuencia organizada, que la denominan entre 3 o más personas que por un tiempo indefinido ejerzan el mando, dirección o planifican actividades de organización delictiva y establecen una pena, aunque no hayan cometido ningún acto delictivo y no lo llegaran a cometer, así también a los colaboradores y les establecen penas de libertad. Eso es lo que establecen, y las actuaciones en caso de muerte causado por la fuerza pública, tratando como de ayudar, pero la verdadera forma de ayudar para mí es sacar del COIP a toda la fuerza pública, porque como repito, ellos no pueden ser tratados dentro de un Código Orgánico Integral Penal igual que los ciudadanos. Ellos antes, en el 2010 o en el 2019 me parece, tenían su propia ley Sí. penal donde se los sancionaba como era fuerza de la policía, porque no son iguales que nosotros. Entonces, me refiero, no son iguales que nosotros en cuanto a su trabajo. Ellos salen efectivamente en busca de. Entonces, ellos tienen que tener una ley especial de juzgamiento penal, porque salen a eso. Nosotros no pueden estar en medio de una ley, Entonces, de un asambleísta COIP. Viteri, ¿cuáles van a ser las recomendaciones que ustedes den como partido y obviamente como integrantes de una asamblea? Efectivamente, analizar esto, que primero no se va a analizar este proyecto de ley per se en la Asamblea Nacional por parte del Pleno del Legislativo, porque la comisión tiene que hacer una unificación Claro, junto a los otros proyectos que claro, ya para eso tiene, están. y la Ajá. comisión, sí, la comisión ha dicho que ellos tenían listos los otros proyectos de ley, que también los he revisado, que se refieren también a, uno sí es al que no uso de animales en la fuerza pública, el otro es al uso progresivo de la fuerza, que tiene efectivamente los mismos requisitos. El problema es que en el uso progresivo de la fuerza se determina que, primero, se vea la presencia policial para intimidar a los delincuentes. Segundo, haya una verbalización o una conciliación entre el policía y el delincuente. Después de eso, haya una especie eh, de por parte del policía, de sometimiento hacia el delincuente mediante la fuerza física. Si esto no sucede, dice en el reglamento policial, por ejemplo, que tienen que utilizar las armas no letales, como ya el tolete o una arma que tenga estas balines, ¿verdad? Que puedan ser disparados al cuerpo y que no causen muerte. Y finalmente, si nada de esto funciona, entonces ahí recién recurrir al arma letal. Imagínense pasar por todo este procedimiento. El ladrón o el delincuente, pues primero habrá matado al policía o estará quién sabe a cuánta distancia. Claro. Segundo, dice que todo esto tiene que ser proporcionado por la Policía Nacional mediante el dinero que le proporcione la partida presupuestaria el ministerio, de la cual la ministra del Interior será su representante legal. Habrá que ver si el ministerio efectivamente les proporciona el dinero y si es que cada policía carga en su cinturón todas y cada una de estas armas no letales, como el tolete, como la
el arma de balines, además del arma letal. Habrá que ver, asambleísta, si todos cumplen con sus roles, porque ya esto siempre es un cuento de nunca acabar. La situación es que los ciudadanos necesitamos una respuesta inmediata. ¿Cuándo terminará todo este análisis? ¿Cuándo terminará todo este análisis y tendrán ustedes una respuesta? ¿Cuál es el mayor problema de todo? Y le digo, es que el mayor problema de todo es la Corte Constitucional. Esa es la que nos tiene amarrada de manos. Fíjese usted que recién salió una resolución y es totalmente absurdo que en otras cosas la saque inmediatamente para otros temas y en esta tan importante se haya demorado 11 años en declarar inconstitucional el pago de un tributo. 11 años han estado pagando un tributo de manera inconstitucional y todavía les da 2 años más para que sigan pagando un tributo inconstitucional para no desbalancear el déficit presupuestario del Estado. ¿Cómo van a seguir pagando 2 años más si ya les dijo que es inconstitucional? Y lo han pagado durante 11 años y les dice que ya lo pagado. Bueno, entonces estamos en las manos de que ustedes terminen el análisis y que la Corte Constitucional también se pronuncie, de acuerdo a lo que usted me dice. No lo declare inconstitucional porque la actual constitucional prohíbe la Constitución, el aumento de penas, prohíbe, como yo estoy proponiendo en mi reforma al COIP, la rebaja, yo pido el aumento de penas así, de 50 a 70 años, que haya acumulación de penas por cada delito que se comete. Si comete 3, 4 delitos, se sumen cada una de las penas, que no haya rebajas, que no haya sustitutivas, también para que los jueces y los fiscales no sean o no se sientan intimidados por cada uno de los delincuentes de máxima peligrosidad, que hayan jueces, fiscales y abogados defensores sin rostro, de tal manera que no aparezcan, como se vio en las noticias, estos regalitos sobre los carros de los jueces, y ellos no le den la libertad a estos de máxima peligrosidad y que no salgan a la calle nunca más, ni violadores, ni los que causen muerte a las víctimas, ni los narcotraficantes, ni los sicarios, ni ninguno de estos que cometan delitos execrables, a diferencia de las personas que cometen delitos de mínima peligrosidad que no pueden estar como carne de cañón junto con ellos. Bueno, abogada Viteri, simplemente para que me diga en un resumen así bastante y muy escueto, el tema del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes para el desarrollo y regulación y control de los servicios financieros tecnológicos. ¿Qué tan importante se traduce este proyecto de ley orgánica en la actualidad? Bueno, en la actualidad y para el futuro, pese a que ya vivimos con toda esta era tecnológica, es excelente. Esta ley es una ley de servicios financieros, pero basados en la tecnología, y que va a constar como una forma de financiamiento más dentro del Código Orgánico Financiero, pero que no tiene que ver con los bancos, sino todo con la tecnología. De esta forma, todos los emprendedores jóvenes que no tienen cómo dar una garantía bancaria, como una casa, etcétera, y que me han contado, porque lo he visto en los emprendimientos, van a poder contar con esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos de estas tipos de compañías fintech, que son compañías futuristas y que son compañías que actualmente ya se han desarrollado y que han generado alrededor del mundo, son las primeras en el mundo y han generado más de 90 billones de dólares alrededor del mundo? Por ejemplo, Uber, Spotify, todas esas son ejemplos de compañías fintech. En el Ecuador ya existen 34, las Airbnb también. En Ecuador existen 34, pero no son reguladas. Aquí necesitamos compañías que sean reguladas y que vayan a estar, para que no se den estos casos como los de Proinco, que captan dinero ilegalmente de las personas, pero no tienen quien después se responsabilice. Van a estar reguladas por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de Compañías, por la Junta Financiera Monetaria. O sea, más regulaciones. Pero con una regulación.
Asambleísta Viteri, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Estamos muy atentos. En una próxima podremos estar analizando un poco más esto de la ley, obviamente pues para estos nuevos emprendimientos en la era tecnológica. Muy amable, claro. Gracias por su postura en torno al tema de las reformas que se necesita para la seguridad ciudadana. Continuamos aquí en Diálogo. Gracias a ustedes y muy buen día. Muy amable, gracias.